Al realizar un recorrido a las panaderías de nuestra ciudad, ingresamos a la panadería Campos, donde dialogamos con una señora que venía preparando las guaguas e indicó que la preparación de este tradicional bizcocho lo heredaron de sus abuelos y padres y que en la actualidad aún se practica. Es una costumbre ya pues tradicional que arrastramos de familia, ¿no? De familia. Claro. Los abuelos. De los abuelos, mis padres y nosotros, ¿no? Que estamos continuando con esa costumbre para que no se pierda de repente la tradición en nuestra provincia de Huanta. Vienen preparando las guaguas especiales que se comparte con la familia entre compadres, comadres y hermanos. Y los ingredientes básicos es la harina de trigo, los huevos, manteca especial, vainilla, azúcar, vino, grajeas y las pasas. Lo que estamos viendo ahorita. Estos son los caballos. Los caballos. Generalmente los caballos se intercambian con los compadres. Bueno, la harina de trigo, luego viene la buena cantidad de huevos, la manteca, bueno de calidad, la canela, la vainilla, la esencia de vainilla y el azúcar, ¿no? Todo pues de acuerdo a la cantidad. Estoy adornando, le estoy dando la forma a la guagua, ¿no? A las muñecas que se dice. Agregó que las guaguas de Huanta se diferencian de la ciudad de Huamanga en la contextura, ya que nosotros le echamos más harina de trigo que la del norte y no es necesario colocarle un carrizo como lo hacen en la ciudad de Huamanga. Bueno, lleva más trigo que harina de norte. Doña Mercedes Girón explicó de las diversas formas y tamaños de guaguas, entre las que destacó las muñecas, caballos, flores y otros. Luego que las guaguas hayan madurado, durante 45 minutos pasan al horno y después de 20 a 30 minutos salen listas las ricas guaguas de Huanta. De otro lado, una visitante de la ciudad de Lima manifestó que cada año viene a Huanta, puesto que sus abuelos son de esta ciudad, para degustar de las ricas guaguas y llevar a la ciudad de Lima para disfrutarlo con la familia. ¿Siempre vienen por acá a Huanta? Sí, vengo a visitar a mi abuelita Estela, viuda de guerra. Ah, ya. ¿Y qué tal las guaguas? Riquísimo, me encanta. ¿Te encanta? Sí, está espectacular el diseño, como lo que han hecho los jinetes, el caballito. Por otro lado, el equipo de prensa de Televisa Noticias llegó a la panadería de Julia, de la familia Cáceres, donde el personal encargado nos explicó acerca de la preparación de las tradicionales guaguas por la festividad de Todos los Santos. En esta preparación se vio el dominio. También indicó que el uso de los ingredientes entre la harina de trigo, la manteca, canela, esencia de vainilla, azúcar y el vino, el cual le da un sabor especial a las guaguas. Bueno, la masa madura una hora, algo así. Media hora o 45 minutos más o menos. Sí. Luego pasa al horno. Pasa al horno. ¿Qué tiempo debe estar en el horno? En el horno depende ¿cómo se llama? La temperatura. Sí, unos 15 minutos o 20 minutos. Desde este medio de comunicación hacemos una invitación a la población de Huanta y visitantes que vayan a degustar de las riquísimas guaguas que son preparadas en las panaderías de Julia y Campos.